Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver lo verosímil de Todorov. Bueno, el texto va a tener tres partes que ustedes tienen que prestar atención. El, el comienzo del relato, bueno, nos comenta esta situación que se da en el siglo V a.C. en Sicilia. Dos personas protagonizan un incidente y van a juicio, y en el juicio tienen que declarar. Hasta ahí todo bien. Platón se da cuenta que en ese debate que se da en ese juicio, ya no se está esperando que el lenguaje represente la realidad, sino se está esperando qué tan persuasivo puede ser. Entonces él se da cuenta que evidentemente el lenguaje, en este caso, empieza a adquirir un valor independiente, un valor diferente a aquel que esperaríamos que buscara la verdad. No se está buscando la verdad. Se está buscando el relato más verosímil. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el primer chasquido que nos va a acercar a el debate de la verosimilitud, ¿no? Eh, Fíjense de alguna manera que acá dice, las palabras no son pues simplemente los nombres transparentes de las cosas, sino que constituyen una entidad autónoma regida por sus propias leyes y que se puede juzgar por sí misma. Lo importante al momento de explicar qué es la verosimilitud o de entender qué es la verosimilitud, tenemos que tener en cuenta siempre que el relato va a plantear unas reglas específicas para sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí va a dictar una serie de posibilidades. Eso digamos que es la verosimilitud. Un relato es más o menos verosímil dependiendo qué tan fiel a sí mismo es, a su propio ritmo, ¿no? A su propia propuesta de situaciones posibles es. Bien, fíjese que de alguna manera acá se habla de la conciencia del lenguaje, se dice que ese día formuló las leyes de la retórica y de lo verosímil. Nos interesa más lo verosímil, ¿no? Dice que viene a llenar el vacío abierto entre esas leyes y lo que se creía que era la propiedad constitutiva del lenguaje, su referencia a lo real. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos el lenguaje maquillado, alejándose de eso que se creía que es la realidad, ¿no? Que es como si no existiera la mentira para esta pre-verosimilitud, ¿no? Es como todo lo que digo sí o sí tiene que ser verdad, no existe la prevaricación. Entonces tengo la realidad y la verdad, digamos, la verdad verdadera que hace referencia a todos los hechos que pasan en la realidad, y a medida que me voy alejando en cuanto al lenguaje, ¿no?, se va conformando la retórica. En ese espacio, dice, comienza la verosimilitud. Pero esto no es tan así porque vamos a ver que es recién uno de los primeros niveles, ¿no? Lo que viene después es un desglose del primero, segundo y tercer nivel. Si ustedes están haciendo un apunte, marquen esto que dice Platón, esto que reconoce él, que empieza a distanciarse el discurso de la realidad real, para dar comienzo a la reflexión de la verosimilitud. Lo que va a pasar acá se va a explicar un poco con las bodas de Fígaro, esta situación que propone el escritor, ¿no? Beaumarchais, que dice que él está escribiendo un relato donde una persona se está por encontrar con otra y hay una serie de tensiones, pero que no lo ponen nervioso, y él dice, esto es medio inverosímil, porque en la realidad sí alguien se pondría nervioso, pero lo dejo igual porque la gente, el público, se entrega tanto a este drama, ¿no?, que de hecho es una comedia, que lo va a dejar pasar, lo va a pasar por alto, y lo va, digamos, a consumir. Entonces, bueno, lo dejo y quedó bien y funcionó muy bien. Pero él mismo se da cuenta, ¿no? Entonces, acá surge el primer nivel. Recuerden, son tres niveles, ¿no? En el primer nivel tenemos la relación del lenguaje con la realidad real, o qué pasaría en la realidad. Ese sería el primer nivel. En el segundo nivel, que acá surge lo que dice Coras. ¿Dónde está? Dice, lo verosímil no es para él una relación con lo real, sino con lo que la mayoría de la gente cree que es lo real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que se está hablando, lo que está hablando Beaumarchais, es la relación
que hay con la opinión pública, ¿no? Él dice, lo que se está refiriendo no es a la realidad real, sino a lo que la gente cree que es la realidad, a lo que la gente cree que pasaría en la realidad. Es un nivel, ¿no?, un poco más elevado en cuanto a lo que es la reflexión, digamos, literaria, la reflexión de la realidad, y es el segundo nivel, compone eso, ¿no? Es el relato en relación a la opinión pública, a lo que la gente cree que pasaría en la realidad. No a lo que pasa en la realidad, lo que la gente cree que pasaría en la realidad. Y en el tercer nivel, lo que vamos a tener es, justamente se sigue hablando, ¿no?, de lo que es las bodas de Fígaro, y se dice, bueno, lo que acontece en este relato tiene que ver con las particularidades del género. ¿Y qué es un género sino un texto en relación con varios otros textos, ¿no? Si empezamos a ver varios textos, empezamos a reconocer de que tienen particularidades. Y una vez que reconocemos esas particularidades, podemos conformar los géneros, ¿no? Entonces, un género dicta sus particularidades y este texto forma parte de ese género. Entonces, nos damos cuenta que lo verosímil acá tiene relación con las reglas particulares que dicta ese propio género. Y acá tenemos los tres niveles, ¿no? La relación con la realidad real, en el primero. Segundo, la relación con la opinión pública. Y en el tercero, la relación con las reglas particulares del género. Lo que viene después es un desglose de esta idea, ¿no? Y un detalle más particular para cada tema. Y después viene el asunto de Diderot, ¿no? Diderot con Jacques Le Fataliste. Acá hablamos de lo que es el estilo realista, ¿no? Y él diciendo, no hago una novela, un novelista no dejaría de utilizar. Entonces ahí se está hablando, ¿no?, dice acá justamente, de un texto que obedece a la economía del propio texto, un texto que se obedece a sí mismo, un texto que habla sobre el propio texto, ¿no? Entonces, acá lo que se da es un acercamiento a lo que es lo creíble de un modo más obligatorio, ¿no? El mismo texto nos está diciendo, un momento, yo estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces, se da el caso de la reflexión del acercamiento a la verdad, que es un juego verosímil en este caso, ¿no? Y acá lo que se da, ¿no?, es este desglose de la idea, de la noción de los dos niveles de lo verosímil, ¿no?, como ley discursiva y como una máscara, ¿no? Acá tenemos la definición de varios semiólogos, ¿no?, como que lo plantean como un sistema de justificaciones, como un arsenal sospechoso de procedimientos y de trucos que querrían hacer natural al discurso. Bueno, lo que pasa acá es que ellos lo ven como una máscara, digamos, ¿no? Como decir, yo planteo lenguaje y lo enmascaro de verdad, lo enmascaro de realidad. Entonces, yo planteo lo que digo como una verdad necesaria, porque es un relato de un género realista, ¿no? Algo en lo que no va a enfatizar un texto de ciencia ficción, porque justamente se plantea este alejamiento de la realidad real y de las posibilidades reales, justamente para plantear situaciones que no han pasado aún. Bueno, en este caso, acá tendríamos lo que es los conceptos más importantes de este texto, ¿sí? Después, bueno, tenemos un poco la definición de lo que Roland Barthes llama el detalle inútil, ¿no?, que él pretende permanecer exterior a la estructura del relato, como un fragmento auténtico de lo real. Y bueno, después se da este planteo de la semiótica, ¿no?, en cuanto a lo verosímil, que es un detalle muy rico en cuanto a reflexiones. Pero en cuanto a lo que nos interesa a nosotros es, por lo menos comprender, por lo menos reconocer esos tres tipos de verosimilitud, ¿no?, los tres niveles de verosimilitud, y esto de la verosimilitud como una ley discursiva,
o como una máscara, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen que sacar de este texto, lo más importante. Léanlo tranquilos, con tiempo, y vayan haciendo un apunte de eso que les pedí. ¿Sí? Esto de los 3 niveles y los otros 2 niveles en cuanto a los semiólogos. Bueno, eso es todo por ahora. ¿Sí? Les dejo un trabajo en el Classroom que no más es justamente reconocer los 3 conceptos y ya empezar, supongo que ya están buscando el cuento que vamos a analizar, así que bueno, nos vemos la próxima.